Hola de nuevo, Weavers, aquí cargando un nuevo proyecto. Este vídeo va a ser un poco distinto y es que quiero contarte qué ha pasado con el baúl. No sé si lo recuerdas, pero nos dieron este baúl que la verdad es precioso, pero estaba muy desgastado, estaba en, malas condiciones, pues porque había estado guardado de un modo un tanto dejado y pues también estaba en el exterior, con lo cual pues obviamente venía sucio, venían algunas cosas rotas, además tenía muchísimo tiempo, con lo cual tuvimos que restaurar algunas cositas. No quisimos hacer una gran restauración porque no queríamos cambiarlo mucho, pero sí que nos iba a ser útil para una cosa que vais a ver al final, así que decidimos cambiar alguna de las cosas que tenía rotas, como esta patita de aquí. Ese fue un poco el proceso. Quitamos todas las patas y luego nos pusimos a pensar y a diseñar, a buscar ideas de qué era lo que nos gustaba y lo que queríamos hacer con un gasto mínimo y procurando hacerle los menos cambios posibles para que guardase su esencia, pero que al mismo tiempo encajase con nosotros. Comenzamos por revisar todo lo que había que quitar del baúl y por limpiarlo todo. Y pues entre los dos hicimos el trabajo de ir quitando las cosas que tenía. Tenía unas cadenitas dentro que estaban rotas, tenía las patas rotas, además no queríamos dejar esas patas porque en realidad ni siquiera eran patas, eran trozos de palet enganchados con tornillos. Y algunos de los tornillos sí se tuvieron que cortar directamente porque ni siquiera salían. Y sí que hubo cosas que dejamos, como por ejemplo las asas que llevaba el baúl al lado o la parte que tenía para abrir y cerrar el baúl. Todo eso lo dejamos tal cual porque nos pareció que estaba bastante bien. Las chapitas que tenía embellecedores, que tenía para tapar donde estaban los clavos y tal, de cuando se creó el baúl, que tenemos que decir que este baúl lo hizo una persona, un carpintero que se dedica a ello y que finalmente el baúl estaba hecho un poco más para guardar trastos y para para un taller, que no para venderlo. Entonces por eso tiene esta serie de errores o fallos, digamos, y está hecho un poco con prisas, ¿no? Pero es verdad que tenía una esencia como muy especial y que había cositas que queríamos guardar. Así que después de limpiar todo y de desmontar todas las cosas que estaban en mal estado o que queríamos quitar porque simplemente no nos gustaba, lo que hicimos fue empezar a cortar. Medí todas las partes de dentro del baúl, de fuera, y empezamos a cortar los pedacitos de papel pintado que íbamos a poner por dentro, porque esa fue una de nuestras decisiones, que forraríamos por la parte de dentro del baúl con papel pintado. No lo habíamos hecho nunca, es la primera vez que hacemos este proceso, aunque sí que ya hemos reformado otros muebles anteriormente. Así que ese tuvo que ser el primer paso para poder empezar a darle una nueva vida al baúl.
los inconvenientes que encontramos a la hora de pegar el papel por la parte de dentro es que, como veis aquí en la tapa, había unos listones de madera que atravesaban lo que era la estructura, o sea, lo que eran las franjas grandes de madera del baúl, y eran básicamente pues para poder hacer enganche entre ellas, entonces no se podían quitar, o si se quitaban se tenía que prácticamente desmontar todo para volver a hacer el baúl, y esa no era nuestra idea, era hacer lo mínimo posible y dejar su esencia. Entonces lo que hicimos fue cortar los trocitos de papel pintado algo más largos de lo que era su medida, es decir, si medía unos 70 centímetros, pues en lugar de 70 cortaba unos 73, por ejemplo, y entonces iba encajando el papel, que la verdad quedó clavado súper bien, y sí se quedaron las esquinitas separadas, pero esto realmente es porque tampoco encontramos una manera de que no pasara, de que eso no sucediese. Pero como veis en la tapa se puede ver que el papel quedó perfecto al sitio, y bueno, pues finalmente acertamos las medidas, la verdad, de lo que se iba de uno a otro, y quedó súper bien. Un poco más tarde pensamos en que deberíamos haber lijado el baúl por fuera porque su color era un poco anaranjado y queríamos verlo un poco más claro. No queríamos hacer todo el decapado del baúl porque primero era muchísimo trabajo por delante, y además era un proceso que podía quitar básicamente todo lo que ahora mismo le daba personalidad. Entonces sí queríamos aclarar ese color, pero no queríamos cambiarlo completamente. Queríamos que mantuviera parte de esa esencia que había tenido. Así que nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a lijar todo el baúl. Una vez terminado todo el proceso de lijar, pues nos pusimos manos a la obra a hacer el lacado del baúl, que bueno, si no sabéis lo que es, pues es ponerle por encima un material que se llama laca, que es para madera, y bueno, pues básicamente le da color y protege la madera. Nosotros cogimos un botecito muy pequeño porque el baúl tampoco era tan grande como para necesitar mucho, aunque tengo que decir que solamente nos sobró un tercio porque le di 2 pasadas. Y bueno, pues esperando a que secara entre una y otra, la verdad es que se nos hizo de noche. El color que escogimos fue el color roble porque pensamos que era el que más encajaba con el tono anterior de la madera y el que más podía fusionarse con ese tono para crear un nuevo tono que quedase bien y que nos gustase a nosotros estéticamente. Y bueno, la verdad es que el resultado fue muy agradable a la vista, y sí nos gustó muchísimo más, tenía mucho más brillo, mucha más luz, y bueno, aquí no lo veis muy bien porque ya digo que se nos hizo de noche, pero la verdad el color nos encantó. Y bueno, pues nos pusimos a ponerle las ruedas y habíamos comprado unas ruedas en las cuales 2 de ellas, las 2 de detrás, no tenían freno, pero las 2 de delante sí le pusimos freno para que pues bueno, podamos mover el baúl, pero solamente cuando nosotros lo necesitemos, y que por sí solo, si había un poco de pendiente donde lo íbamos a poner, no se fuese moviendo. Para este momento la verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de ver el baúl en su sitio, de empezar a cambiar todo en el baño, que era donde lo íbamos a poner, pero nos quedó por rematar todas las esquinitas del baúl que queríamos. Bueno, pensamos que una buena manera de rematarlo era usar cintas y con la misma cola que habíamos comprado para el papel de pared, que nosotros lo usamos en el interior del baúl, rematar todas esas partes que quedaban abiertas porque el papel no llegaba a pues cerrarlas bien para que se viesen rematadas. Entonces eso es lo que hice antes de ponerlo, pero os prometo que es que en este punto ya tenía muchísimas ganas. No es que había sido muy largo el proceso, pero digamos que es un mueble
un tanto grande y ir moviéndolo de una parte a la otra ya era un poco como pesado. Además que tenía mucha ilusión porque la parte de dentro se había quedado muy bien y tenía muchas ganas de ver cómo iba a quedar todo. Pero bueno, sabéis que las cosas que valen la pena se tienen que hacer al detalle y con precisión, porque así es como mejor quedan. Y bueno, pues eso era lo que yo me decía a mí misma para tranquilizarme y darme tiempo de poder terminar el proceso de restaurar el baúl y de que quedara realmente como nos gustaba o como nosotros queríamos y teníamos en mente que quedara. Y voilà. Así es como quedó, me encantó el color, de verdad, me encajó súper bien con el que tenía anteriormente. Aquí tenemos los frenos, intenté quitarlo para enseñaros, pero no pude. Y bueno, pues por dentro las cintas no quedaron todo lo rectas que yo quería, creo que hubieran quedado mejor con unas un poco más anchas, pero estoy súper feliz con el resultado, espero que os guste y ahora os enseño cómo quedó finalmente con lo que tenía que ir dentro. Muchísimas gracias por estar este ratito conmigo, espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente videolog.